el actual ministro, el ministro Santos era su asesor. Así que son buenos amigos y son gente que sabe mucho. Hoy, Sí, sí, ¿no? Sí. Hoy hay varias preocupaciones, porque con usted normalmente hablamos del precio del petróleo, hemos hablado de muchas generalidades, pero hoy, en cambio, lo voy a sacar del tema y lo voy a llevar al asunto de que veo un pocotón de gente que no es ni siquiera experto, expertos en gas, en estiaje, que son contratistas y que salen hablando, los entrevistan como que fueran expertos. Cuando estamos en un estiaje, uno, a portas de que puedan haber apagones, dos, y con el tema del campo amistad de por medio. Me encantaría que usted, mi querido René, acá en I99 nos haga un diagnóstico de, así como hacíamos con el petróleo, ahora con la electricidad, usted fue ministro del sector y sabe de cuál es la realidad, como se dice en Guayaquil, cuál es la plena, porque a la gente, la tras todos plena. los problemas que hay, que también se añada un tema con el calor que hace, además del cambio climático, y el tema comercial, de verdad que lo tiene muy preocupado. Tenga la bondad, qué gusto de saludarlo, muy buenos días. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. Qué placer comunicarme nuevamente a través de su plataforma Muchas con su gracias. distinguida audiencia. Comentarle que, en efecto, estamos viviendo una amenaza que se ha convertido en una alarma, ¿no? Porque han habido opiniones por aquí y por allá que lo que han logrado es confundirle a la gente. Y le han logrado confundir porque el problema del estiaje es un problema que la corporación eléctrica, que es quien maneja la generación eléctrica del Ecuador, la generación eléctrica de nuestro país, ellos han previsto el estiaje y lo han previsto siempre. Es decir, sabemos que va a llegar y sabemos que no le podemos evitar. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Primero, que en Paute se anticipó un poco y este anticipo simplemente obligó a la corporación eléctrica a comprar kilowatts, electrones, al vecino país de Colombia. Y hemos comprado una enorme cantidad de kilowatts al vecino país y le hemos pagado por adelantado, porque las compras son así. Cuando yo estaba en el ministerio en el 2020, nosotros le vendimos a Colombia como 800 millones de dólares en kilowatts. O sea, ellos estaban pasando por un problema de estiaje bastante severo y nosotros teníamos suficientes kilowatts y vendíamos a Colombia. Igualmente vendimos a Perú, igual. ¿No? Las condiciones con Perú son distintas, serán mejores cuando esté terminada la línea de transmisión que ya ha sido contratada, gigantesca para conectar eléctricamente a Perú con Ecuador. Entonces se anticipó, pero ese anticipo logró ser superado perfectamente porque Colombia tenía los megawatts disponibles, ¿no? Disponibles, y pagamos y teníamos y no hemos tenido ningún apagón. Hemos tenido los problemas de las distribuidoras de electricidad, que son distintos de la generación. Distribuidoras de electricidad que tienen problemas con una serie de aparatos que simplemente necesitan de mantenimiento, necesitan cambios, etcétera. Son partes y piezas que naturalmente se deterioran y necesitan ser cambiadas. Pero eso es la distribución. Entonces, no tuvimos apagón. Pero sabemos que el estiaje comienza y termina en marzo del año 2024. Entonces, en ese ya está preparado. ¿Qué está preparado? Una sustitución térmica a la generación hídrica. Fíjese usted que en tiempos normales la generación hídrica alcanza 92.5% de toda la generación que produce el Ecuador. Esto es una cantidad enorme. Esto es una maravilla porque es la electricidad más limpia. Tomamos el agua del río, entra a la planta de generación de electricidad y sale al río nuevamente la misma agua. ¿Cómo puede haber una generación eléctrica más limpia que esa? No hay. Pero en tiempos de estiaje, y el estiaje lo tienen en cualquier parte del mundo, y todos se preparan de la misma manera para comprar kilovatios donde haya.
Nos falta terminar, le decía, la interconexión con Perú, y podemos conectarnos con Chile y podemos comprar a Chile kilowatts cuando nosotros necesitemos. Ese es el propósito futuro. Pero me concentro en el actual. Entonces, el estiaje termina. ¿Qué preparación se ha hecho? Lo que yo conozco es que Termo Esmeraldas está lista para la generación 31 de octubre. Está justo a tiempo para entrar en el periodo de estiaje. 31 son 150 megawatts, esto es enorme. Luego vamos a Termogas Machala. Ahí tenemos un problema serio porque Termogas Machala está funcionando solo al 20% de su capacidad, es decir, estamos desperdiciando el 80% de la capacidad de generación de termogas. ¿Y por qué la estamos desperdiciando? Porque esa planta se construyó directamente con la producción del Campo Amistad del Golfo de Guayaquil. ¿Y qué es lo que ha sucedido con el Campo Amistad del Golfo de Guayaquil? Simplemente, como cualquier otro campo petrolero gasífero, declina con el tiempo. Logramos al comienzo llegar hasta 70, 80 millones de pies cúbicos de producción, con lo que abastecía plenamente a la Termogas Machala, y hoy día estamos con aproximadamente 20 millones que no alcanzan sino a unos un 20% de su capacidad. Entonces, ¿qué ha hecho la corporación? La corporación ha logrado que el presidente de la República le emita un decreto jurídico, un paraguas jurídico para la contratación durante el estiaje de todas las necesidades térmicas, que son las que sustituyen a la producción hídrica que no existe. Y entonces esto protege a la corporación para poder realizar las compras, porque como le manifestaba, si nosotros cuando vendíamos nos pagaban por adelantado. Nosotros cuando le compramos a Colombia, lo seguimos comprando, un poco menos, pero pagamos por adelantado. Entonces, igual sucede en el mercado de combustibles. Entonces hay que comprar el gas natural para traerlo a Termogas Machala. Todo esto dentro de un régimen de contratación pública como el que existe, terrible. Pues imagínese usted, si hasta para un lápiz, una burocracia gigantesca aquí en Quito, tiene que aprobar la compra de un lápiz, un esferográfico, lo que sea, es un horror. Y como son estatales estas empresas, lamentablemente caen dentro de esta esfera de compras. Entonces el decreto ejecutivo lo que crea es un paraguas. Formidable la idea. Entonces, con ese paraguas puede comprar las cosas que le falten para el diésel, para la planta de termogas, la planta de Termoesmeraldas. Carambas, esto es importante. Si está lista para el 31, ya el diésel tiene que estar listo para alimentar esa planta. Y luego el gas natural que tiene que comprarse en el mercado internacional para Machala. Y de ahí, evidentemente, todo esto son ya operaciones privadas, ¿no? El suministro del gas es absolutamente privado, el de diésel todavía podría ser privado, pero como está subsidiado, se acogen al subsidio, como usted sabe. Entonces, en ese contexto, más todas las plantas pequeñas y los motores que van a comprar, todas estas son las previsiones que ha tomado la Corporación Eléctrica, entiendo, para evitar los apagones. Entonces, si hay el riesgo, claro, el riesgo persiste, por ejemplo, de que en Machala no se pueda acoderar directamente un barco gasífero, en Bajo Alto, que es el puerto de conexión con el Campo Amistad, y se tenga que construir ciertas instalaciones para que, o se tenga que tener ciertas unidades para poder tener el buque que viene con el gas natural listo para el abastecimiento a Termogas Machala. Entonces, en ese contexto, si usted me lo permite, sí, yo creo que la ciudadanía, y en particular de Guayaquil, ponerle un poquito de tranquilidad, de calma. Se han tomado las previsiones,
el presidente de la República, Guillermo Lasso, le ha puesto el paraguas jurídico para que Selec no tenga absolutamente ningún pretexto y pueda cumplir con las adquisiciones que tiene que hacer, con las contrataciones que tiene que hacer, y el Ecuador no tenga los apagones. Porque a ninguno de nosotros nos interesa volver a tener los apagones como en tiempos del arquitecto Sixto Durán, que recordará usted, inclusive tuvimos que cambiar la hora y le pusimos la hora Sixto. La hora Sixto. La hora Sixto. Sí. No, recordará usted. Lo recuerdo bien, sí. Entonces, eso es lo que se trata de evitar, y yo creo que este diagnóstico le lleva a ver que para suplir la falta de agua, de caudal de agua en los ríos que abastecen a las plantas de generación eléctrica, hay la alternativa que es la generación térmica. Y esa generación térmica ya está programada. No es una programación de último momento. No. Ya se sabía que venía. Ya se sabía que venía el estiaje. Lo que no sabemos es la crudeza. El despout ya la sabemos. Es 40% menos de capacidad. Claro. Eso es enorme. Pero todo el resto del estiaje en el resto de ríos todavía no lo conocemos. Yo creo que queda muy bien explicado, doctor René Ortiz, querido amigo. Gracias. Muy claro, y me deja tranquilo lo que usted dice, calma. Si no se puede con Colombia, porque Colombia ha anunciado que va a hacer mantenimientos y no va a poder en sus plantas y no va a poder vendernos lo que usualmente, como bien cita usted, compramos, se puede comprar a Perú o a Chile. Eso me deja muy tranquilo, más incluso que el mismo tema del gas, que siempre tiene un poquito de manoseo, el tema de la importación del gas, pero con lo otro me quedo mucho más tranquilo y es bueno que su aclaración, aun cuando fue un poquito larga, me pareció completamente prudente. Luisa Delgadillo y luego Jaime Velázquez con una pregunta para dar una ronda de una pregunta más, por favor. ¿Cómo no? Gracias, doctor. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Un placer para mí. Gracias. Sí, tal vez una sola pregunta para ir dando la vuelta si el tiempo así lo permite. ¿Qué otro tipo de energías podemos habilitar, por decirlo de alguna manera? Yo he escuchado de la energía eólica, por ejemplo, y qué otras más hay que pudiéramos ir incorporando, en qué tiempos y plazos y a qué costos, para estar de alguna manera preparados para estas eventuales situaciones naturales. Excelente pregunta. En efecto, las energías renovables están en pleno contrato. Yo adjudiqué el Aromo, que era esta planicie donde se iba a construir una refinería en tiempos de Rafael Correa, y en las escombreras se plantearía 200 megawatts, ya está contratado. Yo lo adjudiqué, el gobierno del ministro Santos ya lo ha contratado, están en plena construcción. Ahí está la preparación para el futuro. Sí, esto no es inmediato. Está bien planteada la pregunta, pero no es para ahora. Lo de ahora es una coyuntura con la sequía, con el estiaje, ¿no? Pero las energías renovables, fotovoltaica, viene con eso. 200 megawatts de generación fotovoltaica con una compañía privada. Inversión privada, al Estado no le cuesta un centavo, y a nosotros simplemente nos conviene esto porque no tenemos la energía eléctrica que nosotros necesitamos. En cuanto a energías eólica, wind power, en Loja también yo adjudiqué en diciembre de 2020 a una compañía privada 135 megawatts de hélices, ¿no? De todo lo que es wind power, ¿no? Todas estas hélices. Y esto también está ya finalmente contratado. Se ha demorado un poco. Se ha demorado, ¿por qué? Porque no es fácil manejar a la burocracia, particularmente de empresas que son estatales. Las empresas estatales tienen un peso demasiado grande. Ojalá Dios quiera que nosotros podamos disminuir ese peso demasiado grande y tengamos más participación privada, que sea este el motivo para invitar a otros inversionistas privados a que participen. Hay una suerte de proyectos hidroeléctricos gigantesca y también una suerte de proyectos de energías renovables en carpeta
dentro del plan maestro de electrificación que está programado, fíjese usted, hasta el año 2050 el master plan de generación eléctrica. Extraordinaria la planificación. Yo le digo, es cierto que nos hemos demorado, se han demorado. Imagínense desde que yo adjudiqué en 2020 que el contrato haya sido firmado recién este año. Qué bárbaro, Bueno, ¿no? 3 años, ya casi 4, ¿no? Exactamente, tienes razón. Esto no es tolerable. Esto es manejo con las estatales. Esto es manejo con los estatistas. No es fácil. Son personas que son profesionales que han pasado tantos años metidos en esa misma posición y se han enquistado en ella y no comparten nuestros criterios de que hay que darle paso al sector privado. Y por una razón simple. Sabemos ahora con toda claridad, ¿qué es lo que sabemos? Que la caja fiscal está seca totalmente la caja fiscal. No hay nada, no hay dinero. Entonces, no se puede esperar de la caja fiscal ninguna forma de financiamiento de cualquier proyecto eléctrico. No. Esto tiene que venir del sector privado. Porque la decisión del presidente Lasso fue dedicarle al sector social. Bueno, eso ha sido una de las causas por la caída de la producción. Fíjese usted, una de las causas para la caída de la producción, de producción de petróleo. Entonces, acá, necesariamente, este gran paquete de energía que está en proyectos, que está pendiente y que se va a quedar pendiente, porque la administración del presidente Lasso ha tenido que ser anticipadamente terminada por la disolución de la legislatura. Son circunstancias políticas que no las vamos a analizar nosotros. Nunca estuve de acuerdo que haya un ataque tan severo contra el presidente de la República. No le han dejado gobernar al presidente de la República y estamos pagando las consecuencias de eso, ¿no? Estamos pagando porque todo se retrasa, no le han dado la facilidad para hacer bien sus cosas. Entonces, creo yo que en energías renovables vamos bien también, pero vamos bien con el sector privado. Si usted viera en Quito la cantidad de pequeños, de 1 megawatt, 1 mega, techos que se están haciendo con paneles solares, es muy, muy alentador, porque quiere decir, vamos en el camino de la mezcla energética de energías no renovables con energías renovables. Y vamos en el camino hacia el 2050. Claro, está bastante lejos, pero está preparado el camino hacia el 2050. Muchas gracias. Jaime Velázquez continúa. Adelante, Jaime. Buenos días. Gracias, señor. Gracias, Luisa. La verdad, mi querido doctor, es que uno como ecuatoriano se pregunta, a veces cuando no llueve, rogamos que llueva. Y cuando llueve en exceso, decimos que pare. Les pregunto esto porque todo el mundo ¿por qué no tenemos alguna forma de guardar esa agua en exceso para estos momentos de estiaje? Hay fórmulas para hacerlo, porque creo que Israel hace eso, está en un desierto y utiliza el agua, la poca agua que tiene para tener toda esa producción agrícola, etcétera. ¿Por qué no se puede poner algo así en Ecuador? Tiene usted toda la razón. Y la pregunta, la complemento, la suya, dice, ¿y por qué los privados chiquitos sí la tienen? Porque cada privado chiquito tiene su reservorio. Aquí en la sierra es más fácil tener una sequía que en la costa, y particularmente en la cuenca del Guayas. Es mucho más fácil en la sierra tener sequías. Y entonces casi el cuento, casi de la industria florícola que está construida dentro de la provincia, digamos, de Pichincha, casi todos tienen su propio reservorio. Pero son chiquitos, pues son para ellos, son para su consumo. Pero la pregunta está muy bien lanzada, porque el Estado sí podría pensar que ha llegado el momento de hacer todo este tipo de lagunas de almacenamiento. Así lo hace Israel y así deberíamos hacerlo. Yo me alegro de que el presidente electo tenga en la mente a Israel siempre, como hemos visto nosotros en sus declaraciones públicas, para el manejo de seguridad, pero esto nos va a abrir las puertas para ver otras cosas como esta que usted acaba de señalar, mi querido Jaime.
Gracias, mi querido René. Le doy paso a la gente en cabina. Adelante, Eduardo. Sí, entonces, René, para seguir 9:48 de la mañana, para seguir con una ronda más de preguntas, Bueno, sí, el tema en definitiva, ya que hemos aclarado que tengamos tranquilidad y que se ha trabajado en este sentido y las demoras, como dice, demoras como la que dice usted del contrato que dejó hecho usted en el 20 y recién se firma en el 23, casi en el 24, me llevan a pensar que hay reservas en el campo amistad. Varias veces he hablado con el ministro, lo he entrevistado y es un buen amigo igual que usted. Y esto ha demorado. Y yo me pregunto esto queda para adelante, porque ahorita lo más importante, ¿qué es el problema del Estado? Usted lo sabe porque he estado yo también en el Estado. Hay cosas que son urgentes y otras inmediatas. Ahorita es no permitir que tengamos apagones de luz y estar preparados para el niño. Pero en el caso del campo amistad, lo que se requiere es poder, porque se dice que hay mucho potencial allí, explorar. Y para explorar hay necesidad, más que de importar, que se pierde plata, hay que tratar de concesionar la explotación y de esa forma que esto rinda y le cueste a quien viene a invertir, no al Estado, ¿verdad, mi querido René Ortiz? excelente preámbulo, muchas gracias. Creo que ese es el camino, está trazado. La licitación que está en juego, y espero que yo soy del criterio de que la burocracia, el gobierno tiene que trabajar hasta el último día. Es decir, yo no soy del criterio de que hay que ser delicados y no se pueden firmar contratos de último momento. Estos no son contratos de último momento. Esta licitación está siendo preparada, ha sido comentada públicamente gracias a ustedes, una de las plataformas más importantes, Inno29. Es decir, no es de último momento, pero que termine. Esa licitación del campo amistad está encaminada, ya está lista, ha habido un gran interés. Bueno, continúele hasta el último día. Como dice el mismo presidente Lazo, continúo trabajando. Entonces, no dejemos que nuevamente se meta esta idea de que hay que ser delicados con el siguiente gobierno. Por favor, si esto no es cuestión de un gobierno, esto es cuestión de un país. El país necesita que esta licitación y la concesión que salga de la licitación del campo amistad empiece a funcionar. Pero mientras tanto, en el periodo del estiaje necesitamos tener el gas importado. Ahora, yo sí quiero hacer una aclaración aquí muy importante y gracias, Eduardo, por la oportunidad. Vamos a necesitar mucho, pero mucho más gas natural importado. ¿Para qué? Para sustituir al diésel. Es decir, el transporte terrestre masivo de camiones y buses, como en Argentina, tiene que ser a gas. Todos los autobuses, todos los camiones son a gas. Entran a las estaciones y cargan gas. Es decir, y esto lo hacen desde hace más de 100 años. Es decir, no es nada novedoso. Lo único que hay que hacer es saber que puede el uno sustituir al otro. ¿Y por qué podría sustituir el uno al otro? Porque el gas natural es más barato y porque el gas natural es menos contaminante. El diésel es más caro, es el combustible más caro en el mercado en este momento y además el más contaminante. Entonces hay dos condiciones, pero dos factores importantísimos que muestran que es factible pensar en el gas natural como el combustible fósil de transición hacia el año 2050. Todos lo están haciendo. Europa lo está haciendo. Europa, imagínense, por ejemplo, Alemania está pasando por una crisis por el gas, pero es la crisis generada por la guerra, porque el principal abastecedor era Rusia. Entonces, y se cortó el abastecimiento a Alemania principalmente, que era el gran consumidor de gas natural de Rusia. Y además hubo recientemente una gran explosión en el Nord Stream que conecta San Petersburgo con Alemania. Entonces, todas estas son circunstancias totalmente fuera del control, obedecen a otras causas. Pero el gas natural es el combustible de la transición.
René, tengo otra interrogante. Por supuesto. De acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo en lo relacionado al estiaje, a la amenaza hoy más que nunca latente de los apagones, a esos contratos que por fortuna usted ha dejado bien encaminados en lo relacionado a la energía renovable, ¿para cuándo más menos, con su visión y conocimiento, cree usted que en el Ecuador pueda existir una revisión de las tarifas eléctricas para quienes habitan en zonas residenciales, para el sector industrial? Porque no deja de ser una carga muy dura y difícil, sobre todo para los consumidores comunes y silvestres como quien habla. Las planillas de energía son sumamente altas. No sé cómo estamos en relación al resto de la región, pero sí quisiera saber si se ha visto en algún momento una reducción del costo de la tarifa o aquello es impensable. A ver, yo creo que el tema de la tarifa ya es una parte comercial, ¿no? Lo que hemos hablado hasta este momento, le hemos dado un poquito un diagnóstico de la parte de generación. Luego tenemos todo el tema de transmisión y finalmente la distribución, que es con la electricidad con la que se llega al consumidor industrial, al consumidor doméstico, ¿no? Esa sería la cadena. Todos estamos pasando por el mismo problema. Todo el mundo. Estados Unidos en este momento acaba de descubrir que todas las instalaciones nuevas de generación de wind power, de generación de solar power, lamentablemente se tropiezan con un problema de obsolescencia tecnológica gigantesco en la transmisión, que les obliga a hacer una enorme inversión del orden de los billones de dólares. Imagínese usted la cantidad. Es que, claro, un país como Estados Unidos, que debe estar electrificado casi al 99.99%, lo que significará esta inversión y, por supuesto, esa inversión significará una revisión del sistema tarifario. Tiene que funcionar como el comercio de combustibles. Vea usted, nosotros logramos, dentro de la administración mía mismo del presidente Moreno, se logró liberar la importación de los combustibles, de los que estamos importando, porque las refinerías de Esmeraldas y Libertad no producen los combustibles que consumimos en el mercado. Y entonces hoy tiene usted la gasolina 95 es totalmente importada. Y cada uno de nosotros nos vamos acostumbrando a ese precio de mercado que está referenciado al WTI, al West Texas Intermediate. Así ya hemos funcionado. Vea usted que toda la administración del presidente Moreno y la mitad de la administración del presidente Moreno y toda la administración parcial del presidente Lasso ha funcionado el mercado con la importación libre, independiente y privada de la gasolina de 95 octanos. Esa revisión fue fundamental. El gas natural que viene para Termogas Machala también tendrá que ser importado privadamente, porque el Estado no tiene el dinero para traer esa cantidad enorme de gas. Entonces tiene que ser, y así está previsto, que sea privado. Entonces, poco a poco vamos incorporando al sector privado y esto va a ir generando una revisión del sistema tarifario. Porque lamentablemente el sistema tarifario no responde a consideraciones económicas comerciales como las manejamos en el sector privado. No corresponde. Entonces, no le puedo dar un dato correcto sobre si va a haber un aumento o una reducción. No, una revisión del sistema, pero con esta revisión tiene que venir con garantías, natural. Y esta revisión es porque, quiero hacer acotación en este punto, esta revisión es porque el sistema de distribución ya muestra obsolescencia. Por eso es que hay apagones. Y entonces dice, se quemó el transformador. ¿Y por qué se quemó? Precisamente porque la línea de transmisión no está funcionando correctamente, porque es vieja, porque necesita ser cambiada. Y yo ya he visto estos cambios en la Amazonía, porque ahí no solamente es que la red de transmisión es vieja, sino también se roban el cable
la gente, los jóvenes, ahora se roban el cable, jóvenes para el día nada más, se roban 10 metros de cable, porque esos 10 metros de cable pegados les da cobre y el cobre lo venden en el mercado que les sirve para el día la droga. ¡Qué horror! Pero esto está funcionando así. Entonces ahora hay un sistema de transmisión mucho más moderno que no permitiría este tipo de actividades ilegales. Pero le estoy mostrando que el sistema tiene un grado de obsolescencia y esto hay que superar. Porque lo que nosotros necesitamos es tranquilidad, confort, porque cuando llegamos a las casas necesitamos que el aire acondicionado en Guayaquil esté funcionando perfectamente, pero perfectamente, que no haya interrupción y que podamos tomar una siesta tranquilos y que podamos dormir para nuestro descanso de diario con tranquilidad y con el suficiente aire acondicionado y que no sea interrumpido. Entonces, todo esto tiene que ser garantizado precisamente y va a exigirse automáticamente el mismo sector privado cuando empiece ya a funcionar la fotovoltaica, que no teníamos fotovoltaica. Hoy en día es una maravilla, como decía hace un momento. Casi en Quito, casi todas las plantas que tienen, las plantas industriales que tienen esos galpones, ya los techos de esos galpones están llenos de paneles solares. 1 mega cada uno. Carambas, vaya sumando 1 mega por aquí, otro mega por acá. Y entonces nos falta una parte, que es la parte, y eso ya es privado. Yo no pienso que las distribuidoras nacionales, que son estatales, porque todavía son estatales, las distribuidoras privadas, yo no pienso que ellos llegarían a esto, de llegar a un hogar y le dice, le cambio el techo y le pongo todo paneles solares, usted me vende la electricidad durante el día y usted me consume la electricidad que me ha vendido durante la noche, con lo que le sobre, que sea positivo, me paga los paneles solares. Así funciona en San Francisco. Yo vi la operación, fenomenal. Y esta operación convencía a los inversionistas en San Francisco que se vengan al Aromo. Vengan, aquí hay una operación interesante, el Aromo, antes de que tomaran la decisión, porque eran 2 hermanos los que estaban manejando esa empresa fenomenal en San Francisco. Antes de que terminemos las conversaciones, Tesla, el señor Elon Musk, le compró la compañía que se llama Solar City. Ya le compró la compañía y ya tenía otros objetivos, ¿no? Pero yo creo que vamos bien. El camino está bien trazado. Ahora, hay que reconocer que somos un país pobre. Como país pobre no podemos tomar velocidad como la toman otros países. No. Tranquilos, vamos bien. Afortunadamente tenemos ríos. Bueno, de vez en cuando tenemos el estiaje como ahora, pero es una maravilla que tenemos ríos y este país bendecido en recursos naturales. Jaime Velázquez con la pregunta final para el exministro, exsecretario de la OPEP y querido amigo René Ortiz. Gracias, mi querido Eduardo. Y finalmente le hago esta pregunta a René porque muchos ecuatorianos se preguntan por qué nuestra luz es tan cara, por qué hay una diferencia entre costa y sierra, por qué yo que uso aire acondicionado en la época de calor tengo que pagar mucho más que gente en la sierra. ¿Por qué esa diferencia y por qué no hay alguien que coordine justamente una tarifa plana y que permita que la luz no sea tan cara en el Ecuador? Claro, tienes toda la razón, Jaime. Una tarifa plana podría ser una solución, ¿no? Y ahí hay que compensar, porque la tarifa plana te va a pagar el consumo de la costa, te tiene que pagar alguien más, va a ser el de la sierra. Entonces, se va a hacer con la pregunta tuya, se puede hacer un sistema tarifario en el cual, de una manera u otra, el plano, la tarifa plana, compense lo que no se logra colectar del consumidor de la costa, ¿no? Pero, te digo, está todavía subsidiada esa tarifa. Ahora, tal vez yo creo que sí merece una revisión el sistema tarifario. Se le fue el micrófono, René, se le fue el micrófono. El micrófono, por favor. René, su micrófono. Querido amigo. Jaime. René, se le fue el micrófono. No me escucha. René, se mutió su... Ahora sí, te escuchamos. Se le cortó. Cuéntame. Entonces te decía, a mí me parece que el presidente electo, Daniel Noboa, le tiene clarísimo el tema. Él tocó el tema de la tarifa. Y él está consciente de cuál es el problema y cuál es la diferencia. Entonces,
Vamos a ver si el tema, como tú lo planteas, que me parece interesante, el hacerle una tarifa plana para todos. Pero tenemos que ver la forma como le hacemos plana. Si alguien más tiene que compensar esto de llegar a una tarifa plana. Listo, Jaime. Adelante, Eduardo. Mi querido doctor René Ortiz, querido amigo, agradecerle estos 40 minutos que nos ha dispensado. A veces pueden ser un poco, se pueden demorar un poco, pueden ser un poco, como es técnico, incluso podría decir denso, pero son tan importantes. Yo por lo menos, Luisa, no sé si tú y Jaime, me voy mucho más tranquilo porque todo el mundo acá en la costa estaba preocupado de los apagones, que venían apagones, y el exministro, el secretario López René Ortiz, nos dice, en cambio, tranquilos, calma, todo está encaminado. Me quedo mucho más tranquilo. El asunto del gas también lo dejó muy explicado, y el asunto finalmente de las tarifas que preguntó Jaime, el tarifario. también el tarifario quedó explicado. Así que agradecerle en nombre de todos nosotros, de Luisa Delgadillo, Jaime Velázquez, quien le habla, Eduardo Mendoza Paladines, de I99 FM, I99 TV, y mandarle un fraterno y cariñoso abrazo, querido amigo. Esperamos poder conversar nuevamente pronto. Un fraterno abrazo. Gracias por la... Con ello, Luisa, nos falta solamente una mención, y por favor, si eres tan amable. Claro que sí. Qué importante que es cuidar el bienestar de las personas.